Este es el calco que hizo Beltrán en 1968 y que nosotros dentro de poco vamos a revisar, puesto que hemos visto que las técnicas fotográficas que él pudo usar en aquel entonces no eran las que hoy en día podemos tener con las cámaras digitales y los programas informáticos que nos permiten el retoque de imagen, y vamos a poder dar una imagen bastante distinta de buena parte de las figuras, no de todas, pero de bastante de las figuras aquí representadas. En 1969 Beltrán publicó como monografía número 6 de las monografías arqueológicas de la Universidad de Zaragoza un estudio monográfico sobre el barranco de los Grajos, y eso las convirtió ya definitivamente famosas desde el punto de vista internacional. Cuando Beltrán vino en el año 1968 ya se habían hecho algunas barbaridades en el barranco de los Grajos, aparte de los descascarillados naturales. Y no solamente eran los piqueteados, que es algo muy importante, sino que también la gente, para verlas, les echaba cualquier tipo de líquidos, e incluso sé que en más de una ocasión hubo gente que se llegó a orinarse sobre ellas para verlas mejor. Obviamente todo eso le hizo un daño irrecuperable. No obstante, a pesar de esos daños, se ha podido hacer un trabajo de limpieza por parte de los mejores especialistas en restauración de arte rupestre que hay en Europa, Eudald Guillamet y Laura Ballester, y ellos que también restauran en Nió y han estado restaurando en Mongolia y pinturas del Valle de las Reinas en Egipto y muchos sitios de fama internacional, pues han hecho una limpieza de buena parte de la porquería acumulada durante mucho tiempo encima de las pinturas, y también han hecho en las zonas piqueteadas un tintado con tierra de allí mismo que hace que estos descascarillados sean menos visibles hoy en día y que nos avergüencen un poquito menos de la mucha vergüenza que pasamos cuando llevamos allí a gente. Esta es otra escena de la danza que hemos descrito. Aquí hay una figura masculina, humana, con los brazos en alto. Aquí hay un cuadrúpedo. Aquí hay otra figura cuyas piernas, cuerpo, cabeza y brazos, junto con esta, delimitan el espacio de un semicírculo que se abre de figuras humanas alrededor de este cuadrúpedo. Así también alrededor de este cuadrúpedo hay varias figuras femeninas danzando. Y a la derecha, en la parte que se nos escapa aquí, también hay otra serie de figuras humanas en torno a cuadrúpedos. Aquí hay un señor, otro y otro, que van todos en fila haciendo también una danza. Y aparte de las famosas pinturas de los abrigos 1 y 2, solamente hemos hablado del 1 porque en el 2 no hay pinturas levantinas, hay pinturas esquemáticas, estamos dentro del arte levantino. También se descubrió, está aquí precisamente uno de los chavales que hizo el descubrimiento, José Alberto, un tercer abrigo con pinturas. Los chavales se portaron de maravilla, no solamente por no tocar las pinturas y venir rápido a comunicárnoslo, sino que hasta que no se colocó la reja de protección no le dijeron nada a nadie. Igual que hicieron en su momento los descubridores del arte paleolítico durante muchísimo tiempo, hasta que no se enrejaron aquellas cuevas que teníamos miedo de que pudieran ser estropeadas, pues no se hizo absoluto alarde como podría hacer otra gente menos consciente de su descubrimiento, y ellos son los garantes de que aquello se descubriera no solamente, sino también de que se conservara. Estas pinturas rupestres se encuentran en un abrigo muy pequeño, de muy poca altura. De hecho, tal vez, si no hubiesen sido niños jóvenes, como la hija de Satuola cuando descubrió los bisontes de Altamira, porque era pequeñita, no tenía ni las rastras, y así pudo ver encima los bisontes y decir papátoros, pues también estos niños que eran pequeños se sentaron a merendar o a almorzar aquí en el interior de este abrigo y vieron las pinturas que tal vez una persona adulta nunca hubiese visto, porque las paredes de la cueva están muy estropeadas, tan estropeadas que tal vez hubo más figuras de las que hay y solamente se nos han conservado 5 de las que vamos a hablar ahora. Una de ellas es este cérvido que vemos aquí. Hay una línea
perimetral, que lo identifica como arte rupestre levantino, luego un relleno del color, las dos patas delanteras en posición flexionada como que está saltando, las dos patas posteriores alejadas de la verticalidad hacia atrás, con un gesto que indica sensación de carrera, de salto, y la cornamenta que se confunde con el color oscuro de la propia cavidad. Aquí vemos de nuevo el mismo ciervo que antes, que tiene tan solo unos 6 centímetros de longitud, y estas otras dos señoritas que tienen unos 6 centímetros de altura, que van cogidas de la mano, y que por aquí hay otra que apenas se aprecia, puesto que están cubiertas por ese hollín que está carbonatado y que no se puede restaurar, por lo tanto. Aquí, en esta pintura, hay una grieta que está aquí, que amenazaba con que todo esto se nos cayera. Y entonces estos restauradores de los que hemos hablado han hecho un relleno con una alta masa de cal de un coeficiente de dilatación y de contracción semejante a la propia roca caliza de aquí, para que no se desprenda y nos dure unos cuantos miles de años más. Estas pinturas también estaban afectadas por una colada donde caía agua que viene de un agujero superior, y entonces se ha hecho una estalactita artificial, falsa, para que el agua que se filtre por ahí caiga hacia otro sitio y no siga deteriorando esta pintura. Con el arte rupestre del arte levantino. Miren ustedes, se ha intentado dar desde hace unos 15 años otro nombre distinto al arte levantino, porque por ejemplo se ha encontrado en el Pirineo de Huesca, y entonces es difícil llamar arte levantino a lo que está en Huesca. Geográficamente parece una cosa extraña. Y si al arte rupestre del Paleolítico le llamamos así, arte rupestre paleolítico, parece ser que al arte rupestre levantino le deberíamos también dar una asignación cronológica y no una asignación geográfica solamente, aunque esté principalmente desarrollado en la zona levantina de nuestra península. Se le ha intentado llamar arte epipaleolítico por parte de algunos autores, pero se ha quedado en un intento porque no ha tenido éxito. Se le sigue llamando por tradición, porque así se le llama desde hace casi 100 años, como arte rupestre levantino, y todos los que nos dedicamos al estudio de estas cosas sabemos lo que es, y mientras no se invente algo mejor que lo que se ha estado usando durante 100 años, creo que no lo vamos a cambiar. Una franja que va desde Huesca y por todas las serranías interiores del Mediterráneo, desde Cataluña hasta Andalucía oriental, ahí en Jaén y en Almería, arte levantino, pasando por supuesto por Murcia y por Cieza, y que está constituido por figuras generalmente de no demasiado tamaño, siempre silueteadas con una pluma de ave, con las barbas, no con la parte con la que se escribe, con las barbas, a veces recortadas, y luego el rellenado, y eso es lo que consideramos, tanto por técnica como por dispersión geográfica, arte rupestre levantino. ¿De cuándo es? Pues miren ustedes, no hay ni una sola datación de arte rupestre levantino totalmente fiable. Recientemente se ha hecho una que nos la lleva a hace aproximadamente 5.000 y pico de años, la primera datación de arte rupestre que se ha hecho, que por cierto no se ha hecho en castellano, se ha hecho nada más que en inglés. Bueno, pues hasta que no haya más dataciones no lo sabremos, porque lo que se ha datado no es la propia pintura, sino el líquen muerto debajo de la capa de calcita. Y el líquen pudo vivir y pudo morir 1.000, 2.000, 5.000 años después de la realización de la pintura. Por lo tanto sabemos que como muy reciente, el arte levantino tiene 5.000 y pico años de antigüedad, pero puede ser que se acerque a la cronología epipaleolítica, como la mayoría de autores han venido defendiendo casi siempre. Y después del arte levantino, en casi todos los lugares hay un arte más conceptual, que no le da ninguna importancia a lo figurativo, que solamente le da importancia a la idea del objeto que se quiere representar, y donde la escena prácticamente desaparece para ser elementos más o menos aislados. Y así tenemos el arte rupestre esquemático, que como su propio nombre indica, es un esquema de la realidad. Hay quien ha intentado sugerir la posibilidad de que se le llame arte de estereotipos, pero es una propuesta que todavía no ha tenido éxito y yo creo que no la va a tener.
que parece una salamandra, que es una figura humana en el barranco de Grajos, de color negruzco, cabeza, manos con dedos muy gruesos, otra mano, cuerpo, las piernas y lo que sería el rabo de la salamanquesa. Aquí ven ustedes lo que parece una cabeza humana, un brazo y otro que se juntan por encima y el tronco con una serie de líneas horizontales. Pero como el arte esquemático es un arte abstracto, es en muchas ocasiones muy difícil de interpretar. El arte rupestre esquemático se encuentra, como he dicho, en el abrigo 1, pero en el abrigo 2 del barranco de los Grajos es donde es más frecuente. Este es el abrigo 2. Allí tenemos las llamadas figuras en phi y constituidas por un trazo vertical y con un círculo que representaría los brazos en jarras. Esto sería una especie de letra phi griega. Aquí tenemos otra y aquí tenemos otra. Se ven muy mal allí en el barranco de los Grajos, y lo que sí que se ve mejor es esta figura que vemos aquí, que Beltrán en su momento interpretó como de arte levantino por su similitud en la postura de danzante con la figura del abrigo anterior, pero el hecho de que no haya elementos anatómicos, por ejemplo, no existe la señalización de los glúteos, ni de los muslos, ni de los gemelos, no existe un tórax más ancho que el resto del cuerpo. Todo eso, la cabeza bien diferenciada tampoco la vemos. Tenemos que pensar más bien que es un arte esquemático, porque además tiene una enorme semejanza con las pinturas seminaturalistas que encontramos en la Serreta, que después veremos. Y también tenemos otro arte rupestre esquemático en el barranco de los Grajos. Y eso esquemático, con ese tono de interrogación, porque Beltrán en su momento pensó que sí que lo era. Vio esta figura humana, sin duda, a pesar de que es muy esquemática, en la cual él identificó un medallón, que ven ustedes aquí que les cuelga un medallón, que a mí no me lo parece. Me parece también, tal vez, la representación de otra cosa. Vio también otro señor que estaba montado en un cuadrúpedo que algún salvaje del siglo XX, antes de que yo la visitara por primera vez en el año 1975, ya la había piqueteado entera. Y aquí vemos un señor con la cabeza, unas orejas prominentes, un brazo, el otro, montar un cuadrúpedo, es un cuadrúpedo cuyas patas estarían terminadas en estos círculos, y él las identificó como la del bronce, pero están hechas exactamente en el mismo tono de pintura, exactamente con el mismo tipo de pigmento que se pintaron estas letras, que aquí ponen la letra A, la B, la C, la D y tal vez la E. Un comienzo de abecedario. Obviamente no pueden ser prehistóricas si hay un alfabeto latino. Debido a la existencia en el lugar de representaciones, de cerámicas romanas, debido a la presencia también en Cueva Negra de Fortuna de letras muy parecidas a esta de época romana,